Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Los vemos, los desplegamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Brasil. Abrimos comillas. País estancado, retrato de la desigualdad, cerramos comillas. Este es el título de un alarmante informe de Oxfam sobre el alto nivel de disparidad social en esta nación suramericana. El fenómeno es creciente precisamente desde el año 2015, justo en el año en que comienza el proceso de desestabilización en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Le presentamos este informe, lo detallamos. Además, una entrevista concedida por el teólogo, antropólogo, reconocido escritor brasileño Frei Beto a nuestro corresponsal en Uruguay. Él profundiza acerca de la situación que vive Brasil. Comienza con todo este hecho, la Brasil de Bolsonaro y los desafíos para América Latina. Ya lo veremos. Segundo tema que es noticia, Colombia, gran paro nacional se siente en todo el país. A las marchas convocadas por estudiantes y sindicatos se suman trabajadores, indígenas, funcionarios judiciales. Aunque los motivos de cada uno de esos sectores es distinto, se unen en un descontento general por las políticas del presidente Iván Duque. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el más reciente informe de la ONG Oxfam evidencia el deterioro del panorama social durante los últimos 3 años en esta nación suramericana. Apoyado en cifras oficiales, el organismo revela el estancamiento de la reducción en la desigualdad de ingreso y el aumento del número de personas en pobreza extrema. Aquí tenemos los detalles. El informe anual presentado por Oxfam Brasil se titula País estancado, un retrato de las desigualdades brasileñas, y da cuenta con la cruda realidad de la nación. El documento fue producido con base en cifras oficiales, como las del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. De acuerdo con Oxfam, entre los años 2016 y 2017 no hubo una disminución en los índices de desigualdad de ingresos. Esto ocurre por primera vez en 15 años. El autor del informe, Rafael George, relaciona este estancamiento con la crisis económica que atraviesa el país y las cuestiones fiscales. Además, el informe señala que desde 2015 el número de personas en extrema pobreza aumentó por tercer año consecutivo. En 2016, un total de 13.3 millones de brasileños sobrevivían con un ingreso diario de poco menos de $2. Al año siguiente, más de 15 millones se encontraban en esta situación. Las mujeres y la población negra son las más afectadas según Oxfam. Apoyado en cifras de ICBE, señala que en 2016 las mujeres ganaban el 72% de lo que percibían los hombres. Esa proporción cayó a 70% en 2017, el primer retroceso en el ingreso de ellas en relación con los hombres en 23 años. La Oxfam también revela que el racismo está presente en Brasil. La distancia salarial entre blancos y negros no se alteró drásticamente en un año, pero sigue siendo abismal. En 2016, el ingreso medio de la población negra era de $376, mientras la población blanca recibía $662. En 2017, el ingreso de los negros pasó a $398 y los ingresos de la población blanca alcanzaron los $758. Las cifras presentadas por Oxfam Brasil coinciden con el inicio de la desestabilización del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2015 y que derivó en el golpe parlamentario un año después. Desde entonces, Brasil se convirtió en un escenario de constante convulsión social, impulsada particularmente desde las favelas, en un claro rechazo de la clase trabajadora y los más pobres a las reformas del gobierno de facto de Michel Temer. La realidad actual es el resultado de la aplicación de políticas regresivas y neoliberales en los últimos 3 años. Y seguimos sumando información. Para ello nos acompaña André Vieira desde la ciudad de Prado, en estado de Bahía.
Hola Andrés, bienvenido a Sumarte a Es Noticia con esta información primero para luego pasar con el plato fuerte que es nada más y nada menos la entrevista en profundidad con el teólogo y reconocido escritor Frei Betto. Quiero preguntarte sobre los escenarios con los que te encuentras a diario en este trabajo de la reportería permanente posgolpe en términos sociales. Hola, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Tatiana, efectivamente, desde el golpe de Estado de la llegada de Michel Temer, recordemos que en el primer año de este gobierno en 2016, Michel Temer ha aprobado en el Congreso una enmienda constitucional que ha congelado por 20 años las inversiones públicas, que incluso Oxfam ahora considera esta medida como un retroceso de 17 años en una sola medida con relación a las inversiones públicas aquí en este país. Luego de ese golpe del retorno del Partido de los otra vez las políticas públicas aquí en este país. Lula fue detenido en un proceso que es denunciado como una prisión política por diferentes juristas aquí de Brasil y del mundo, y luego vino esas elecciones que han elegido ahora Jair Bolsonaro. En el primer encuentro, Jair Bolsonaro y Michel Temer del gobierno de Michel Temer, con serie de medidas que fueron tomadas desde el gobierno ahora del saliente golpista Michel Temer, y ahora con la llegada de Bolsonaro, que promete seguir con estas mismas políticas. O sea que un escenario muy complicado aquí para los brasileños, que han perdido diferentes políticas públicas, también han perdido derechos laborales por medio de la reforma laboral, y son justamente cuestiones que hacen con que Brasil no disminuya su desigualdad en estos años. También sobre este punto de la llegada de Bolsonaro, un gobierno que todavía no ha llegado en este país, pero que ya ha provocado, por ejemplo, una agudización aún más en los problemas de la población aquí con relación a las políticas públicas, como es el caso del Más Médicos. Luego de las declaraciones de los ataques de Jair Bolsonaro a los médicos cubanos, al gobierno de Cuba, y de la salida de los médicos cubanos aquí de Brasil, esta población ahora quedará sin médicos por aquí. Por ejemplo, Tatiana, nosotros estamos ahora en Bahía, en el extremo sur de Bahía, en la ciudad de Prado, de 27.000 habitantes, donde una médica cubana trabajaba en 6 diferentes distritos aquí, que quedarán ahora sin médicos. O sea, un síntoma muy grave aquí de este retroceso de Brasil, y para los próximos 4 años también se espera esta continuidad de este plan de austeridad. Y para finalizar, Tatiana, nosotros estamos justamente haciendo una serie de notas aquí, acompañando al trabajo la despedida de los médicos cubanos que se van a Cuba luego de estos ataques del gobierno entrante de Jair Bolsonaro. Y también tenemos que aclarar, por ejemplo, en el día de hoy el Ministerio de la Salud divulgó, por ejemplo, de estos que son 8.500.000 médicos cubanos que están saliendo de aquí de Brasil, y de estos más de 8.000 médicos que salen, hasta ese momento el ministerio calcula que más del 97% de los cupos ya fueron inscritos por profesionales aquí de Brasil. Pero Tatiana, ojo, de estos 97% de las personas, de los médicos que han inscrito para reemplazar justamente a los médicos cubanos, solamente menos del 9% de estos médicos han comparecido, han llegado a sus trabajos aquí en este país. O sea, una población que ya venía con todas esas políticas, ahora tiene que también acostumbrarse con la situación anterior del gobierno del Partido de los Trabajadores, que es una situación sin médico en diferentes ciudades aquí de este país, Tatiana. Un punto más para profundizar contigo, para que nos ayudes a entender esta complejidad precisamente de carácter social. A propósito de la salida de los médicos cubanos del programa Más Médicos, nos decías, de este lugar en donde te encuentras, a donde vas a llegar, había médicos cubanos, ahora no habrá médicos. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo van a tratar de resolver las autoridades, incluso locales? ¿Qué te han dicho con respecto a nada más tan sensible que la salud de la población?
Hola, sí, Tatiana. Efectivamente, Tatiana, nosotros en los últimos días hemos visitado dos ciudades. La primera, Jucuruçu, que está aquí a 2 horas de esta ciudad donde nosotros estamos. Ahí eran 4 médicos cubanos de la atención básica, los únicos 4 médicos de la atención básica. Ahora, con la salida de ellos, no quedará ningún médico en estos distritos, pequeños poblados que han recibido médicos por primera vez en su vida y ahora quedarán sin médicos. Aquí en ese municipio, por ejemplo, de Prado, donde había una médica cubana que atendía a 6 distritos, a 6 comunidades, y esas comunidades también quedarán sin médicos. Esto porque los cupos que se abren ahora con la salida de los cubanos, llegan los médicos formados aquí en Brasil, pero estos médicos llegan con diferentes restricciones, por ejemplo, porque el trabajo que es de 40 horas, muchos médicos llegan para trabajar 5 horas por semana y tampoco quieren visitar a los distritos, ya que son distritos muy lejanos y que aquí en Brasil estos médicos están acostumbrados a no visitar a estos distritos, y los cubanos no solamente visitaban a los distritos, pero también en muchos casos vivían ahí en esos distritos. Nosotros acompañamos una médica que vive justamente en un distrito de 900 personas aquí cerca de donde nosotros nos comunicamos. El sentimiento del pueblo es de tristeza y también de rabia, por supuesto, porque este presidente entrante está retirando los médicos de esas personas que nunca tuvieron este cuidado con la salud aquí en ese país. Las autoridades por aquí también están rechazando esa medida de Jair Bolsonaro, ya que las ciudades no tienen condiciones, por ejemplo, para tener 5 médicos para toda la semana y tienen justamente el dinero que viene del gobierno federal para pagar un médico que trabaja 40 horas, pero los médicos por aquí no quieren trabajar 40 horas. Y para reafirmar una vez más estos datos de los médicos cubanos que salen aquí de Brasil, más de 8.000 médicos cubanos. De estos cupos, 98%, cerca de 98% recibieron inscripciones, pero solamente menos del 9% han comparecido al trabajo. O sea que una situación muy grave de estas personas, que además de todas estas políticas ahora tendrán una dificultad muy grande para tener los cuidados médicos, ya que no hay médicos, Tatiana. La población se quedará sin médicos, en conclusión. Gracias, André, por entregarnos todos esos detalles. Buenas noches. A ti también. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Les presentamos ahora una entrevista en profundidad concedida por el reconocido teólogo, antropólogo, escritor de más de 50 obras, Frei Beto, brasileño, a nuestro corresponsal en Uruguay, Mateo Brillé. La primera pregunta que le planteaba era ¿cuál es la valoración que hace Frei Beto de la coyuntura actual de su país, de Brasil? Bueno, una coyuntura muy difícil porque varios factores han permitido la elección de un hombre de extrema derecha, Bolsonaro, un militar, que monta un gobierno que no es propiamente un gobierno militar, pero es un gobierno de militares. Incluso funciones que há muitos anos são assumidas por civis, agora estão sendo nombrados militares, incluso de ministro da Defensa. Desde 1999, todos os ministros da Defensa, hasta fevereiro deste ano, han sido civis. E agora vuelve a ser, já com Temer, volveu desde fevereiro a ser um general, e agora de novo um general. Então, estamos diante de um governo que tem muitas características fascistas, né? De ameaça, de repressão, de censura, de expulsão de gente, incluso o que ha passado agora com o programa Mais Médicos, né? Que Bolsonaro hizo uma ofensa terrível, chamando a eles de trabalhadores em situação análoga a los esclavos. E o governo de Cuba é uma atitude muito soberana, muito digna, então ele chamou de volta esses médicos. O que se compreende desde o ponto de vista de defesa da dignidade do povo de Cuba e, sobretudo, da moral e integridade moral desses médicos, pero o povo quedou desassistido por culpa do governo de Temer e por culpa da pressão que hace Bolsonaro sobre o governo de Temer, de não assumir o compromisso de seguir assegurando a gente mais vulnerável
a la gente más pobre que vive en las áreas más remotas, como los indígenas o los descendentes de esclavos, que son llamados de quilombolas. Então, essa gente agora quedou sem nenhuma assistência médica. Temos em Brasil atualmente 5.700 municípios. Assim está repartido o país, em 5.700 municípios, de los quais 3.228 tinham solamente presença de médico cubano. Ou seja, e agora não tem nenhum médico. Se estabeleceu uma espécie de alistamento de novos médicos brasileiros. Teoricamente se diz que já mais de 5.000 candidatos se apresentaram, mas eu quero ver se estão dispostos a ir para estas áreas mais remotas e mais pobres. Vamos ver o que passa. E então vocês estão essa expectativa, que vai ser esse governo, né, que é um governo rabioso, um governo que emana ódio, um governo, sabe, que trata a oposição como inimiga, que diz que há que sair do Brasil ou vai a la cárcel. E por isso dependemos muito da solidariedade internacional, né, a pressionar para que se respeite o jogo democrático. Bolsonaro foi elegido democraticamente, como Hitler foi elegido democraticamente em Alemanha em 1933. Então, se há 85 anos. Espero que não passe o mesmo que passou em Alemanha. Ou seja, estamos tratando de denunciar o caráter fascista desse governo e, ao mesmo tempo, de fortalecer a resistência. E essa resistência vai depender também do apoio das forças e dos amigos de outros países. Agora, isso é resultado de quê? Primeiro, de um antipetismo muito forte. Esse antipetismo se ha criado por vários fatores. O PT, em los dois mandatos de Lula e o mandato de Dilma, o primeiro, ha sido muito exitoso, ha hecho um bom governo, pero o segundo mandato de Dilma ha sido um desastre. Incluso o hecho de poner a economia em manos de Joaquim Levy, que agora vuelve com Bolsonaro, que é um economista ultraliberal, de los Chicago Boys. Então, isso ha criado uma desestabilização econômica muito forte e ha facilitado o golpe de Temer e desde aí a Lava Jato tratou de encarcelar a Lula para evitar que ele fosse candidato a presidente este ano, porque tinha a eleição garantizada, né? Tinha 39% de apoio dos eleitores. E a prova que foi encarcelado por razões políticas é que o juiz Sérgio Moro agora aceitou de Bolsonaro o prêmio, né, por seus serviços prestados. Vai ser ministro da Justiça com amplos poderes. Agora, efetivamente, houve casos de corrupção dentro do PT. Não todos, mas alguns importantes líderes. Em nenhum momento, hasta agora, o PT ha hecho autocrítica, ha hecho uma investigação interna para dizer se seus companheiros são ou não são verdadeiramente culpados de haver traspassado os limites da ética. E isso criou uma grande descredibilidade do partido de Lula em Brasil. Então, de los 57 milhões de votos que Bolsonaro ha recebido, não é por Bolsonaro, é para que o PT não venha de novo. Apesar disso, o PT logrou formar a maior bancada de deputados federais, que são 56, seguido da bancada do partido de Bolsonaro, que são 52. El teólogo Frei Beto también le hemos preguntado esto. ¿Se puede avanzar en la democratización de la sociedad si no se atiende este factor de educación política? Aquí está lo que él decía. A democratização depende de educação e cultura e arte. Aí há que passar pelos meios de comunicação, pelas escolas e por um incremento em iniciativas artísticas, né, que
tudo isso, esse conjunto, ensinar a gente a pensar, a ter discernimento crítico, sabe, a saber fazer opções que fazem com que a gente sencilla se torne sujeito. E para isso o Brasil tem um patrimônio inestimável, que é a metodologia de Paulo Freire, mas não se aplicou isso sistematicamente em esta tarefa que ele amo de alfabetização política da gente, né? Não se tratou disso com seriedade. Se isso muito pontualmente, houve algumas iniciativas, criamos uma rede de educação cidadana, que é verdade, uma rede de educação popular dentro do governo de Lula e Dilma, mas nunca com muito apoio. Sempre iniciativa de alguns companheiros que trabalhavam aí, mas não com apoio mesmo importante do governo. ¿Y cómo espera Frei Beto que sea el trato del futuro gobierno frente a los movimientos sociales de Brasil? Bueno, a manifestação de Bolsonaro que são movimentos terroristas e que se vai aplicar a lei antiterrorismo. E há que dizer que esta lei é do governo de Dilma e a esses movimentos, então estamos esperando que vai haver muita repressão. Bom, espero também que vai haver muita reação, né, do povo que se mantém organizado em defesa de seus líderes e de seus direitos constitucionais. Vamos viver já desde que Temer assumido, vivimos no Brasil uma turbulência, momento de muita agitação interna e vamos seguir isso, não há nenhuma dúvida. Más visión acerca de la percepción que tiene Frei Beto sobre lo siguiente. Hay ejemplos de países que hayan tenido un proyecto de país y no solo para ganar elecciones. Sim, mas no caso de Cuba é distinto, porque Cuba passou por uma revolução. Isso cambia todo, porque você passa de um sistema político, social, econômico a outro completamente distinto, né? Então, em nossos países, não. Tivemos que administrar um projeto supostamente a favor do povo dentro de uma estrutura capitalista globo-colonizada, né? Eu sempre digo, não há globalização, há globo-colonização, que é a imposição ao planeta de um solo modelo de sociedade anglo-saxônico, que é esse modelo consumista, hedonista. ¿Y se puede avanzar sin cuestionar el modelo capitalista? Não, exatamente, não é fácil avançar dentro desse mundo capitalista neoliberal, mas há que avançar desde a base, há que avançar desde iniciativas de base e criando alternativas desde abaixo, né? E muitas vezes pensamos, não, vamos chegar aí a ser novas leis, tudo como por milagro vai cambiar, não vai cambiar. Por exemplo, em los meios de comunicação não hemos criado alternativas mais interessantes que os meios que nos deseducam para ser capitalistas e burgueses, né? Esses meios todavia têm uma hegemonia planetária. Então, sabe, há muito desafio aí por adiante. Como salvar a humanidade, por exemplo, o tema da ecologia. Muitas vezes, os setores de esquerda, progressistas, tinham prejuízos com o tema ecológico. O tema ecológico é um tema explosivo, porque abarca todas as capas sociais, os niños, os viejos, os pobres, os ricos, todos vão, de alguma maneira, somos todos atingidos por la degradação ambiental. O Papa Francisco ha hecho uma encíclica, a única que ha hecho hasta ahora, socioambiental, que se chama Laudato Si. E essa encíclica é muito importante porque não somente apunta as vítimas, os efeitos da devastação ambiental, mas apunta também as causas. Nenhum outro documento da história da ecologia apunta as causas. E não hemos sabido trabalhar muitas vezes, às vezes incluso com contradição, porque teoricamente falamos de defesa da natureza, mas hemos permitido a devastação na Amazônia, queima de floresta, contaminação de rios, em los acordos firmados internacionalmente, muitas vezes não hemos sido coerentes internamente com a defesa das terras indígenas, com a valorização
de sua maneira de viver, com quem podemos aprender muito. Eu estou convencido que com este bem viver de los indígenas, né, podemos aprender muito. E todavia nossa lógica é ao revés, é viver bem, que é uma vida burguesa, cômoda, egoísta, e não é o bem viver comunitário destes pueblos originários de América Latina. Aí temos que dar muitos passos. El teólogo y escritor Frei Beto es amigo personal del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva desde los primeros años de la lucha dentro del Partido de los Trabajadores y precisamente su fundación. A él le preguntamos cómo está el expresidente Lula. Bueno, eu estuve na casa visitando Lula, agora devo ir antes da Navidad de novo. Está muito bem, psicológica, espiritualmente, faz ginástica, tem muita leitura, uma celda de 15 metros quadrados, tem 2 horas por dia de um pátio que pode tomar um pouco de sol. Pero muito indignado porque não há nenhuma prova consistente contra ele. O próprio promotor ha dito que não temos provas, pero temos convicções. Ou seja, razões políticas meramente. Então está muito, é como um leão que está aí guardado em um zoológico, né? Bravo porque não pode volver a seu campo de libertar. Estamos tratando, lutando nesse sentido forte, pero agora com o governo Bolsonaro não sabemos o que vai passar, né? Então, mas está psicologicamente muito bem. Se cumplen recientemente 2 años de la muerte de Fidel. Él fue su amigo. ¿Cómo lo recuerda? 2 anos da morte de Fidel. E Fidel segue vivo, como vai seguir sempre, né? Com seu exemplo, com sua resistência, com sua esperança. Ou seja, hemos sido muito amigos. Fidel me ha concedido uma entrevista que teve muita repercussão mundial, né? Em o livro Fidel e la Religião. E aí, desde então, nos mantenemos muito amigos. Ele sempre me chamava a sua casa e desde praticamente a última vez que nos vimos foi exatamente no dia que completou seus 90 anos, né? Aí, 13 de agosto de 2016, eu estive em sua casa e depois fomos junto ao Teatro Karl Marx, onde houve uma homenagem a seu cumpleaños, e depois regressei a Cuba, a não ser depois que soube de sua morte, seu falecimento em novembro de 2016. Então, estive aí também em las exéquias, las solenidades por ele. Fidel realmente é uma pessoa que há que cada vez mais fazer com que as novas gerações o conozcam melhor, né? Em tudo ha sido um exemplo de vida, incluso quando já não está mais entre nós outros, ao deixar um testamento pedindo que seu nome não seja colocado, não seja nome de nenhuma calle, nenhuma avenida, nenhum hospital, nenhuma escola, ou seja, um ato de humildade digno do que Martí ha dito, né? Toda a glória do mundo cabe em um grano de maíz. E é justamente a frasezita que está em la tumba de Fidel em Santiago de Cuba, que eu visitei 2 vezes. Y por último le hemos preguntado cómo recuerda al comandante Hugo Chávez. Bueno, Chávez também ha sido um amigo meu, me recebeu muito bem aí em Caracas, estivemos juntos em La Habana, em um Fórum Social Mundial, também um homem visionário, profético, enfim, comprometido com as causas dos mais pobres e que ha deixado um legado que também se mantém muito vivo. E temos que, fazer um trabalho de educação popular para levar a gente mais sensível, mais sencilla, que se han significado homens como Fidel, homens como Chávez, como el Che, né? Ou seja, temos um legado de homens e mulheres em América Latina que todavia não está suficientemente explotado do ponto de vista educacional, de legar a los niños, a los jóvenes, para que essa gente não esteja só se alimentando de ídolos do rock, de las películas de Hollywood, não, que a gente tenha também suas referências paradigmáticas em esses heróis da liberação.
Ahí está esta entrevista en profundidad a uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, Frei Betto, brasileño, teólogo, filósofo, antropólogo, escritor con más de 50 obras que le han dado la vuelta al mundo con grandes reconocimientos. A él le agradecemos y también a nuestro corresponsal en Uruguay, Mateo Grille, por habernos enviado este material, por supuesto, para presentárselo a todos ustedes. Y a propósito de cómo comenzaba esta entrevista, la visión que tiene Frei Betto del Brasil de Bolsonaro, lo que viene a partir del próximo 1 de enero, cuando asuma ya directamente como jefe de Estado Jair Bolsonaro, tenemos este titular, no lo podemos dejar pasar. Hijo de Bolsonaro ratifica traslado de embajada de Brasil a Jerusalén. Aquí está. Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente electo de Brasil, ratificó que la embajada de su país en Israel será trasladada a Jerusalén, acción que reconoce esta ciudad como la capital de Israel, aunque el territorio esté en disputa con Palestina. De hecho, para Naciones Unidas es considerado un territorio neutral, no capital de nadie. Durante una reunión en Washington, en Estados Unidos, el hijo del ultraderechista confirmó que Brasil iniciará el cambio en la sede diplomática, medida impulsada por la Casa Blanca, cuando su padre asuma funciones en enero de 2019. Asimismo, aceptó que su nación se atendrá al impacto que este hecho suscitará en relaciones comerciales y diplomáticas con Oriente Medio. Sin embargo, aseguró que buscará alternativas para mitigar las consecuencias de esta decisión. Ustedes, evidentemente, sacan sus propias conclusiones. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. Gran paro nacional se siente en todo el país, en las principales capitales de la nación. A las marchas convocadas por estudiantes y sindicatos se suman trabajadores, indígenas y funcionarios del sector judicial. Aunque los motivos de cada sector son distintos, son disímiles, se unen en un descontento general por las políticas del presidente Duque. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, estudiantes se manifiestan en una concentración nacional para exigir un presupuesto digno para la educación antes de que finalice este año 2018. A ellos se suman otros sectores que exigen la eliminación de la reforma fiscal y un diálogo nacional. Más detalles sobre las expresiones de descontento nacional en el siguiente informe. En una nueva y gran movilización, cientos de estudiantes de las 32 universidades públicas del país han salido a las calles para congregarse en la denominada toma de capitales. Ya son 26 universidades que iniciaron el paro de sus actividades para reclamar a la nueva administración un presupuesto digno que garantice la operación de las instituciones y una educación de calidad. Centrales obreras, educadores y campesinos también se han sumado a estas movilizaciones para exigir la evaluación del proyecto de reforma fiscal, el cual califican de nefasto para los sectores más vulnerables del país. La ley de financiamiento plantea 4 ejes: la reformulación de gastos del Estado, cambio del sistema tributario, lucha contra la evasión y una reforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Sin duda, el más álgido es la reforma tributaria, que gravaría el 80% de los productos de la canasta básica. Según el gobierno, la medida permitirá cubrir el hueco fiscal del 2019 y ya cuenta con un amplio consenso entre los partidos aliados al presidente. Y mientras avanza el lobby en el legislativo, estudiantes y los demás sectores movilizados este miércoles plantean extender las protestas en busca de un diálogo nacional, en donde sus voces sean escuchadas y atendidas. ¿Y cómo finaliza esta jornada de movilizaciones? De inmediato nos vamos hasta Bogotá con Tatiana Portela. Tatiana, buenas noches. El balance no solamente en la capital, en todo el país. Adelante, muy buenas noches. Tatiana. Dificultad. Ellos tienen que ver. Tenemos dificultades con nuestra corresponsal Tatiana Portela. Mientras lo resolvemos, regreso con ustedes a la mesa porque miren la información que tenemos a propósito
de situaciones que se fueron registrando en distintos puntos, particularmente de Bogotá, la capital, en medio de las movilizaciones. La ONU pide al gobierno colombiano respetar el derecho a la protesta. Aquí está el ojo a nivel internacional de esta movilización. Es la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia que insta al gobierno del presidente Iván Duque a respetar el derecho a la protesta pacífica del pueblo colombiano en el marco de las protestas de la comunidad universitaria y campesina que se desarrollan en el país. La ONU exhorta a los participantes a manifestar de manera pacífica durante la jornada de este miércoles en cumplimiento de sus derechos y deberes para reclamar sus demandas e inconformidades ante las nuevas políticas implementadas por Duque. Abrimos comillas, ahí está parte del comunicado. Ante el anuncio de las marchas del 28 de noviembre, exhortamos a todas las autoridades a respetar el ejercicio de derechos en el marco de las manifestaciones de la protesta social, por el ejercicio de ese tipo de derecho ciudadano establecido en los estándares internacionales de derechos humanos. Ahí está parte del comunicado que tenemos colgado completo en nuestra multiplataforma. Vamos, mientras tenemos a nuestra corresponsal con el invitado, también está desde Bogotá. Alberto Venegas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, nos acompaña desde la capital colombiana. Hola Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, acá desde Bogotá. Un saludo especial. Gracias, Alberto. ¿Qué unen a todos estos sectores diversos que hoy veíamos movilizados en la capital y en otras partes del país? Bueno, en Colombia ya la población, los jóvenes, los trabajadores, no soportamos más la imposición de un modelo. La señal. Dificultades también en la comunicación con Alberto Venegas. Le pido a la producción que insistamos, muy importante tener este análisis. Mientras tanto me dicen que ya tenemos a nuestra corresponsal, la pido por esta cámara, Tatiana Portela, con el balance de la jornada. Tatiana, buenas noches, adelante. Un saludo fraternal para usted, Tatiana, y para los televidentes. Pues son dos momentos que hay que anunciar en este gran paro nacional. Mire, el balance es el siguiente: a pesar de que, como usted ya lo mencionaba, la misión de Naciones Unidas en Colombia le recordó a este nuevo gobierno nacional de Iván Duque el respeto a la movilización, a los manifestantes y a los derechos humanos de quienes protestan, hay que decirlo que sobre el sur de la capital del país, universitarios de la distrital tuvieron varios altercados con el SMAT, quien hace parte de la fuerza pública. Lo que hay que decir es que esas personas se encontraban movilizándose en total tranquilidad cuando de un momento a otro varios de los del SMAT arremeten contra esta movilización lanzando gases lacrimógenos. Pero hay que decir una cosa muy importante en esto, y es que por redes sociales se ha denunciado la manera en que esta fuerza pública arremetió con los estudiantes a partir de recalzadas, que son armas no convencionales. Lo que hay que decir es que esto afecta directamente el protocolo nacional que se tiene para la protesta social y el uso no convencional de armamento. Esto, por supuesto, dejó varios heridos y en este momento hay varios detenidos. Sin embargo, en la otra marcha, en la otra movilización que se desarrollaba por el noroccidente de la capital del país, culminó en total tranquilidad, aunque cuando llegaban a un punto de la 68 con la calle 80, se presentaron también altercados por parte, o represiones más bien por parte de la fuerza pública, Tatiana, y es que estos estudiantes se encontraban marchando y de un momento a otro también se les lanzaron gases lacrimógenos tratando de dispersar la marcha. Sin embargo, los estudiantes resistieron y lo que pasó en ese momento es que los defensores de derechos humanos hicieron un círculo de protección al final de la movilización para proteger a sus estudiantes. Y hay que decir finalmente que las centrales unitarias de trabajo, los profesores y demás sectores sociales que se encontraban acompañando esta movilización en el centro de la capital del país transcurrió con total tranquilidad, llegaron hasta la Plaza de Bolívar, Tatiana. A propósito de la Universidad Distrital, hemos visto hoy un informe que presenta, que revela nada más y nada menos que la máxima autoridad de la universidad, el rector de la Universidad Distrital, diciendo que el presupuesto que tienen no les alcanza para finalizar este año, de nuevo poniendo el dedo donde corresponde la falta de presupuesto. ¿Alguna reacción, Tatiana?
Pues mire, es que en las movilizaciones los mismos estudiantes han venido insistiendo en un falso discurso del presidente Iván Duque. Lo que dicen ellos es lo siguiente: a pesar de que hay una mesa de negociación que además hay que decirlo que hoy se levantó porque no hay acuerdos, el gobierno de Iván Duque ayer en alocución presidencial anunció que este era uno de los gobiernos que más le ha invertido a la educación. Sin embargo, lo que denuncian es que aquí no se ha hablado de lo que hay tras el telón de este presupuesto. Por supuesto, se le destinó 1 billón de pesos al ICETEX, pero el ICETEX es un aparato de aquí de endeudamiento de los estudiantes. Lo que piden exactamente los estudiantes es que ese billón que se va a invertir en el ICETEX y lo que recauda por lo que se llaman normalmente los impuestos, pues lo que pasa es que eso no se va directamente al bolsillo de los estudiantes, es decir, al presupuesto, a la financiación, pero también a la cobertura para el otro año. Lo que dicen los estudiantes, además de esto, es que solamente hay 3.000 millones de pesos destinados para el otro año, lo que no alcanza. Por eso también hay que decirlo, Tatiana, lo que se dijo hace pocos minutos es que hay una denuncia también muy grave porque el segundo semestre ya finalizó. Es decir, el tiempo ya culminó y no se pudo concretar una salida con este gobierno nacional, por lo que podrían perder el segundo año universitario, el segundo semestre universitario. Lo que dicen ellos es que después de este gran paro nacional, mañana realizarán un análisis sobre este gran paro para saber qué va a pasar no solamente con el semestre, este segundo semestre que ya finalizó y que parece que no se va a poder reponer, sino también saber cuál va a ser la inversión del gobierno nacional frente a la educación pública. Por supuesto, un presupuesto que lo que piden es que vaya directamente a la infraestructura de las universidades y al mantenimiento, porque hasta el momento no se le ha garantizado eso al estudiantado colombiano, Tatiana. Las imágenes hablan por sí solas. En la Universidad Nacional, por ejemplo, un video que se hacía viral, caían pedazos del techo sobre las cabezas de los estudiantes en plena clase, o sea que esa es una realidad. Tatiana, gracias, muy buenas noches, gracias por este balance. De nuevo con nuestro invitado, Alberto Venegas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, nos acompaña también desde Bogotá. Hola Alberto, de nuevo buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, y expresar que hoy la jornada de paro de movilización de toma de capitales fue un éxito. Es la 6ª jornada en este paro de los universitarios de la comunidad de educación superior. Se han movilizado más de 1.500.000 colombianos. Cada día crece más la solidaridad de amplios sectores sociales, porque lo que están luchando los estudiantes es el derecho a una educación pública, gratuita, financiada por el Estado. Ya el presidente Duque salió a manifestar que en la reforma tributaria se estableciera un aporte voluntario, casi que una dádiva, una limosna para financiar la educación, y por eso consideramos que lo que pretende este presidente, representante de los empresarios, es continuar entregando el derecho de la educación a los empresarios de la educación, a las universidades privadas, y es el desmonte. Hoy ya el parte del debate y de la preocupación es que las universidades públicas tienen un déficit de 500.000 millones para terminar el año 2018, y el déficit global es de 15 billones para poder sostener la infraestructura. El 72% de los maestros son contratistas, son temporales. Ha habido una precarización laboral de todos los maestros de la educación superior, y el gobierno viene en desarrollo de su profundización del modelo neoliberal privatizador. Ha planteado descargar la crisis a través de una reforma tributaria, de nuevos impuestos. Todos estos gobiernos, desde Pastrana, Samper, el caso de Uribe, el gobierno de Duque, y esta es la 4ª reforma tributaria para cobrar nuevos impuestos en un país donde se ha profundizado en la corrupción. 55 billones cada año se pierden en la corrupción, y en el caso por lo menos de los debates cada día es más profunda la situación de todo esto, de las coimas, de la corrupción de Odebrecht, de diferente, y vendiendo los bienes públicos. Por eso el pueblo está cansado, los trabajadores se han sumado a las movilizaciones del movimiento estudiantil, y hoy exigimos que el gobierno de Duque debe responder a las exigencias del movimiento estudiantil y de las centrales obreras.
Varios hechos para destacar. El primero, y es que lo hemos visto durante los últimos meses, no solamente ahora en los primeros 100 días y un poco más del gobierno de Iván Duque, sino también en la parte final del gobierno del presidente Santos, los estudiantes, la movilización estudiantil, particularmente la universitaria, jalonando todas estas expresiones en las calles en particular. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué los ha llevado a tomar estas decisiones, a ser los jalonadores de toda esta movilización social, si la situación que viven las universidades públicas es un asunto histórico, es una deuda histórica del Estado colombiano? Sí, en Colombia se ha hecho un proceso de tratar de superar el conflicto social y armado. Se luchó por la paz. Considerábamos que firmar la paz iba a recortar el presupuesto de guerra, pero al contrario, estos gobiernos neoliberales han decidido aumentar el presupuesto del sector de seguridad y de guerra y disminuir la inversión social. En un país donde hay una desigualdad profunda, donde la pobreza en sectores del campo es de más del 80%, donde dos campesinos o de las regiones rurales llegan a la universidad de cada 100 colombianos del campo, o sea, la exclusión y la negación en medio de la pobreza, pues ya llegarle a quitar y poner impuestos a los alimentos, negar el derecho a la salud, a la educación gratuita, pues es quitarle cualquier oportunidad de futuro a las nuevas generaciones. Por eso hoy el movimiento estudiantil ha entendido que si no sale hoy a defender la educación pública, pues van a negarle cualquier posibilidad de desarrollo, de democracia, de justicia social, y eso ha sensibilizado porque en Colombia es casi imposible tener el derecho a la educación pública. El caso de la educación primaria y secundaria y preescolar, en la preescolar es privada y hay un recorte de 78 billones de pesos de ajustes fiscales en los últimos 15 años por parte del gobierno. Cada día se aumenta la matrícula, se aumenta la carga hacia los maestros y no se aumenta el presupuesto, se ha venido disminuyendo el presupuesto y esto ha llevado a que se estén cayendo las instituciones educativas y las universidades. Por eso todo el pueblo colombiano entiende que no se puede dejar arrebatar el derecho al futuro, a la educación y a la salud. Hay una situación que preocupa, de hecho teníamos parte de esas imágenes allí. Una movilización muy tranquila, pacífica, avanzando por una de las avenidas más importantes de Bogotá, una en el sur de la capital, con muchachos enmascarados, lanzando piedras, lanzando una especie de palos o de varas. ¿Esto qué significa? Porque siempre el gobierno y los titulares de los medios de comunicación van por allí y no por los miles de estudiantes, las miles de personas que salen y caminan con tranquilidad. ¿Se trata de infiltrados? ¿Se trata de aquellos que quieren justamente que se venda esa la imagen de las movilizaciones, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país con tanta tranquilidad? ¿Cómo entender esta situación? Bueno, aquí a los conflictos sociales se les dan un tratamiento de orden público, por eso el movimiento estudiantil ha venido dando ejemplo de hacer una movilización con ideas, con propuestas, con cultura, y ha sido por eso creciente, se ha sostenido por más de 50 días movilizaciones durante todas las semanas de millones, de miles de colombianos y de padres de familia, estudiantes que se vienen volcando a las calles en forma organizada. Pero aquí existe también unos instrumentos represivos contra los trabajadores, contra los campesinos, indígenas, contra la protesta social, y uno de los elementos que crearon un SMAT antidisturbios, que donde ven jóvenes los inmediatamente tienen una reacción agresiva de gases lacrimógenos, de agresión a la protesta social. Y se ha demostrado también que infiltran a organismos parapoliciales con los cuales hacen daños para poder permitir la agresión a las movilizaciones. Por eso encontramos de que se presentan estas infiltraciones, estas agresiones a las movilizaciones pacíficas, y hoy hemos contado en Bogotá con más de 15 detenidos, muchos de ellos heridos, jóvenes. Generalmente los que salen heridos son los estudiantes que marchan pacíficamente. Por eso denunciamos los medios de comunicación privada, porque aquí los medios de comunicación son de los grupos económicos, distorsionan esa realidad de lo que pasa y no se respeta la protesta social. Realmente no existe, el gobierno ni negocia
las exigencias del paro universitario y a su vez dilata y tergiversa en cierta medida a través de estas expresiones, de mostrar los conflictos, de mostrar los ataques, los gases lacrimógenos para atemorizar y no de participación en estas protestas pacíficas. Por eso es parte de todo este debate donde consideramos que el gobierno nacional debe dar las garantías a la protesta social, como lo hizo hoy Naciones Unidas, que exigió el respeto a la movilización del movimiento estudiantil. Así es, me queda una pregunta por hacerle, Alberto, sobre el diálogo. ¿Se exige un diálogo nacional? ¿Me escucha, Alberto? Bueno, lo hemos perdido de nuevo, lamentablemente. Sí, correcto, estoy escuchando. ¿Sí me escucha? Ah, qué bueno, pensé que lo había perdido, me quedan unos minutos más para conversar con usted. Y quería preguntarle acerca del diálogo nacional que se exige por parte del movimiento estudiantil, de tantos otros sectores nacionales. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que el presidente Duque y los ministros con las carteras que están directamente involucradas se sienten en este diálogo nacional? Sí, la actitud autoritaria y la actitud impositiva que vienen estos gobiernos proempresarios y neoliberales, pues mantiene solamente a través de la protesta. El pueblo colombiano ha entendido que solo con la movilización, con su organización, es que puede rescatar y defender sus derechos. Eso ha generado que hoy se haya constituido una mesa de todo el sector de la educación superior, respaldada por las centrales obreras y por el movimiento social, que viene solidarizándose con el paro universitario, y el gobierno nacional trató de dividir, de cooptar al movimiento universitario, firmando un acuerdo hace 20 días con los rectores de las universidades, que lógicamente en una reglamentación donde se ha tratado de desmontar la autonomía universitaria, donde los rectores no son elegidos a través de espacios de ciencia, de cultura, a través de la comunidad educativa que se eligen. Generalmente los maestros y los estudiantes ganan las elecciones de nombrar a sus rectores, pero los candidatos los definen en última instancia la correlación del gobierno. Y utilizó a los rectores para tratar de desmontar el paro, de entregar unas dádivas y en cierta medida negar las exigencias de que hoy no hay ni presupuesto para funcionamiento, ni presupuesto para inversión y mejoramiento de las instalaciones y para la ciencia y para todo lo que es investigación. Por eso esa pretensión de dividir al movimiento estudiantil y a la comunidad educativa lo intentó por vía de utilizar a los rectores, pero hoy el movimiento estudiantil, la movilización, ha obligado a reconocer que también están los trabajadores de las universidades, los profesores universitarios, los padres de familia, los estudiantes. Todos deberíamos contar de hacia dónde se dirige el proceso de fortalecimiento de la educación pública. Y ese es el reclamo de crear una mesa social, una mesa universitaria que mire el futuro de la educación superior y que se garantice la responsabilidad del Estado de financiar a la educación pública y no de entregar créditos, de endeudar a los jóvenes a través del ICETES o de entregar programas de pilo paga para que se entrega fundamentalmente billones de pesos, se entregan a las universidades privadas y se niega y el gobierno dice que no hay recursos. Los estudiantes, el movimiento estudiantil ha demostrado que sí hay recursos, que lo que ocurre es que no hay voluntad y ya llevamos 50 días de paro donde el gobierno insiste en no dar solución a estas mínimas peticiones que hoy el pliego de exigencias del movimiento estudiantil colombiano. Y el mantenimiento del perverso sistema educativo en Colombia. El que tiene mucho dinero puede pagar, el que no, pues simplemente no logra acceder a la universidad y al nivel de profesionalización que tanto se anhela de manera digna. Gracias, Alberto, por ese análisis. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, y consideramos que el paro sigue firme, que seguiremos jalonando, exigiendo esos derechos sociales, y gracias a este espacio informativo para contar la otra cara, la otra verdad de lo que ocurre en la movilización social en Colombia. Muchísimas gracias a usted, Alberto. Ahí estaba precisamente esas razones que hay de fondo de la movilización social, particularmente jalonada por los estudiantes universitarios, y en particular, hay que decirlo también, de universidades públicas. En algunas movilizaciones se han convocado a través de redes sociales estudiantes de universidades privadas muy preocupados por el altísimo costo de las matrículas, pero sin duda la parte gruesa de la movilización se da por parte de estudiantes de universidades públicas en varias partes del país. Bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A todos, gracias por su compañía, por su sintonía. Recuerden que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes. Mañana no será la excepción, 8:30 noche local aquí en Caracas, en Venezuela, con más análisis de coyuntura. Por ahora los dejamos con otro hecho que fue noticia. Hasta mañana entonces, sigan con nosotros.